Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Israel cruzaba el desierto, guiado por la mano firme de Moisés, quien fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Este viaje estaba lleno de desafíos y al mismo tiempo repleto de manifestaciones divinas, como la nube que los guiaba durante el día y la columna de fuego que los calentaba e iluminaba por la noche. Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Cada paso en el desierto exigía confianza en el liderazgo de Moisés y fe en las promesas de Dios, mientras el pueblo enfrentaba pruebas y hambre en busca de la tierra prometida. Moisés, además de ser líder, era el mediador directo entre Dios y el pueblo. La comunicación íntima que tenía con el Eterno lo distinguía entre todos, pero no caminaba solo. A su lado estaban sus hermanos Aarón y Miriam, quienes desempeñaban funciones esenciales en la conducción espiritual y moral del pueblo. Cada uno tenía una función divina. Moisés como líder principal y profeta, Aarón como sacerdote y Miriam como profetisa. Aarón, el sumo sacerdote, era responsable de los sacrificios y de la relación espiritual del pueblo con Dios. Sus acciones y oraciones representaban a Israel ante el Altísimo, buscando perdón y favor en cada oferta en el altar. Su posición era vital para la estabilidad espiritual de la comunidad, especialmente ante los muchos desafíos y tentaciones del desierto. Miriam, por su parte, era una mujer destacada entre el pueblo. Desde el principio había demostrado valentía al vigilar a Moisés cuando aún era un bebé colocado en el río Nilo. Éxodo capítulo 2, versículo 4. Ahora se había convertido en una líder reconocida entre las mujeres y una profetisa inspirada, cuyas canciones y liderazgo fortalecieron el espíritu de las personas. Esta estructura de liderazgo fue instituida por Dios para guiar, proteger y educar a Israel. La relación entre Moisés, Aarón y Miriam era mucho más que una conexión familiar. Representaba una unión de responsabilidades distintas, concedidas por el propio Señor. Juntos eran un símbolo de unidad para el pueblo, y cualquier división entre ellos podría impactar significativamente la caminata de Israel. Miriam era una mujer de fe y valentía, y su trayectoria de vida reflejaba el papel de liderazgo que Dios le había confiado. Aún joven, acompañó a Moisés cuando fue colocado en una canasta en el río Nilo, demostrando no solo un amor fraternal, sino una visión protectora sobre la misión divina de su hermano. Éxodo capítulo 2, versículo 4. Cuando Moisés fue elegido para liberar a Israel, Miriam ya era conocida por su compromiso con Dios, siendo respetada entre los israelitas como una profetisa y líder. Al atravesar el Mar Rojo, Miriam lideró a las mujeres en cánticos y danzas de celebración, agradeciendo por la liberación de Israel del ejército egipcio. Esta escena, descrita en Éxodo, capítulo 15, versículo 21, simbolizaba la unidad y la renovación de esperanza del pueblo. Y Miriam, como líder, fue el ejemplo vivo de cómo la gratitud y la adoración a Dios sostenían la fe de los israelitas. Ella no era solo la hermana de Moisés, sino una figura prominente cuya presencia fortalecía la estructura de liderazgo establecida por el Señor. Su función como profetisa trascendía el apoyo al liderazgo masculino. Ella era un símbolo de cómo Dios podía utilizar a cualquier siervo fiel, independientemente de su posición o género.
A lo largo de la jornada en el desierto, Miriam asumió el papel de orientar a las mujeres, ayudando a instruir a las familias a mantener su esperanza y perseverancia. Su testimonio y ejemplo inspiraban al pueblo, especialmente a las mujeres que veían en ella un modelo de fidelidad y devoción. El respeto que el pueblo de Israel tenía por Miriam era evidente, y su influencia sobre Moisés y Aarón traía equilibrio al grupo de liderazgo. La trayectoria de Miriam como profetisa y hermana de Moisés recuerda cómo Dios puede llamar a hombres y mujeres para misiones específicas dentro de su plan. Ella fue honrada no solo como la hermana de un líder, sino como una sierva que respondía al llamado divino con gratitud y alabanza. Así, Miriam se destaca en las Escrituras como una de las primeras mujeres en ocupar el papel de profetisa y líder espiritual. Su legado en Israel es un testimonio de que el llamado de Dios es mayor que las distinciones sociales y humanas, trayendo la visión de un liderazgo equilibrado y centrado en la fe, una herencia espiritual que fue sembrada entre el pueblo de Israel. Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue elegido por Dios para asumir el papel de sumo sacerdote e intercesor del pueblo de Israel. Desde los primeros días de liberación de Egipto, Aarón estuvo al lado de Moisés, representando al pueblo ante Dios y realizando sacrificios que traían redención y consagración para la comunidad. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Este papel requería de Aarón no solo conocimiento de los rituales, sino también una profunda reverencia y devoción al Eterno. La posición de Aarón era única, no solo hablaba en nombre del pueblo, sino que también cargaba sobre sí la responsabilidad de los pecados y las fallas de los israelitas, buscando el perdón de Dios a través de ofrendas y sacrificios. El sumo sacerdote representaba la santidad de Israel, y por esta razón Aarón necesitaba mantener una vida de pureza y constante temor. Su llamado era de tal importancia que iba más allá del mero papel ceremonial. Era un vínculo espiritual entre Israel y Dios. Cuando Dios estableció el sacerdocio, eligió a Aarón y a sus descendientes para una estirpe eterna de servicio. Así, Aarón se convirtió en uno de los hombres más respetados entre el pueblo, siendo visto como el intercesor designado por Dios para proteger y guiar espiritualmente a la nación. Números capítulo 16, versículo 40. Esta línea sacerdotal perpetuaría la herencia espiritual de Israel, recordando al pueblo su necesidad de un corazón puro y dedicado. La relación de Aarón con Dios también lo hacía vulnerable a errores, como a todos los líderes humanos. Enfrentaba las mismas pruebas y tentaciones que el pueblo, pero Dios lo disciplinaba, formando su carácter para fortalecer su liderazgo. Así, Aarón no era perfecto, sino un líder que representaba la humanidad del pueblo ante la divinidad de Dios, haciéndolo con sinceridad y reverencia. Por último, el liderazgo de Aarón servía como un recordatorio de la necesidad de intercesión y obediencia al Señor. Su figura inspiraba al pueblo a buscar una relación profunda con el Eterno y vivir con santidad y temor, conforme a los mandamientos que Dios había dado a Moisés para el bien de toda la comunidad de Israel. A lo largo del viaje por el desierto, Moisés se casó con una mujer cusita, y este matrimonio generó tensión entre sus hermanos, Miriam y Aarón. Esta unión trajo consigo cuestionamientos, especialmente de Miriam, que sentía cierta insatisfacción y criticaba la elección de Moisés. En Números, capítulo 12, versículo 1, se menciona cómo Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, no solo por causa de su esposa, sino como un reflejo de una crítica velada a la posición de liderazgo exclusiva de Moisés. Miriam y Aarón discutieron sobre la legitimidad del liderazgo de Moisés, quizás movidos por la duda o celos de su cercanía especial con Dios. Cuestionaron si el Señor hablaba solo con él, insinuando que también deberían ser considerados igualmente importantes en la orientación del pueblo.
Esta situación refleja el desafío que enfrentan los líderes al lidiar con críticas internas, especialmente cuando provienen de personas cercanas y queridas. Este episodio revela una debilidad humana presente incluso entre los más espirituales, el deseo de reconocimiento y posición. En lugar de confiar en el propósito de Dios para cada uno de ellos, Miriam y Aarón se dejaron llevar por juicios, y su crítica reveló una tensión en la estructura de liderazgo. Dios, sin embargo, permitió esta situación para tratar directamente los corazones de Miriam y Aarón, y mostrar al pueblo que su elección es soberana. Cuando Dios oyó las murmuraciones, decidió intervenir directamente, llamando a Moisés, Miriam y Aarón a la tienda de la congregación, donde dejaría claro el valor de su elección y su relación especial con Moisés. La insatisfacción de Miriam y Aarón no pasó desapercibida, sino que se convirtió en una oportunidad para que Dios reafirmara su voluntad y enseñara sobre la importancia de la humildad y la aceptación. Este incidente fue un hito que no solo corrigió la visión de Miriam y Aarón, sino que también fortaleció la autoridad de Moisés ante todo el pueblo. Con esto, Dios enseñó a todos que el liderazgo es un llamado divino que debe ser respetado y que cada función tiene su propio valor ante él. Miriam, a lo largo del viaje por el desierto, comenzó a alimentar sentimientos conflictivos sobre Moisés y su liderazgo. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Aunque había caminado al lado de su hermano y visto a Dios operar poderosamente a través de él, Miriam comenzó a cuestionar si él debía ocupar una posición tan elevada. Este cuestionamiento se intensificó después del matrimonio de Moisés con una mujer cusita, un matrimonio que aparentemente no aprobaba. Este malestar, inicialmente silencioso, gradualmente se transformó en murmuros y críticas. Números capítulo 12, versículo 1. El resentimiento de Miriam no se debía solo al matrimonio en sí, sino a una cuestión más profunda de autoridad. Para ella, Aarón y ella misma también estaban llamados por Dios, y en su entendimiento tenían autoridad espiritual sobre Israel. Como profetisa, Miriam sentía que también tenía un papel esencial, lo que la llevaba a cuestionar: ¿por qué Dios habla solamente a través de Moisés? Esta duda sembrada en su corazón reveló algo aún más complejo: el deseo de reconocimiento e igualdad en el liderazgo espiritual del pueblo. Al compartir estas inquietudes con Aarón, Miriam esperaba encontrar una comprensión que la ayudaría a justificar sus sentimientos. Sin embargo, en lugar de buscar la solución en oración o reflexionar sobre el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos, se dejó llevar por el orgullo y el descontento.
Este conflicto interno, que podría haberse resuelto con humildad, terminó convirtiéndose en un murmullo que fácilmente se propagó en el corazón de Aarón, convirtiéndolo en cómplice de su crítica. El descontento de Miriam refleja una debilidad humana universal, el deseo de control y reconocimiento, especialmente en posiciones de liderazgo. Al nutrir estos sentimientos, se alejó de la sumisión que Dios esperaba de todos sus líderes. La crítica interna y los celos nublaron su discernimiento espiritual, llevándola a una postura que no se alineaba con su vocación como profetisa de Israel. Este error la pondría en un camino de corrección, pues Dios había escuchado sus murmuros y estaba a punto de actuar para corregir su corazón. Esta situación pone de relieve el peligro de los sentimientos no resueltos en el corazón, especialmente entre los líderes. Dios conocía las intenciones de Miriam y vio cuán enraizado estaba el orgullo. La reprensión que vendría sería una oportunidad para que Miriam reconociera el peso de su error y la necesidad de un liderazgo guiado por la obediencia y la humildad. Aarón, el hermano mayor de Moisés y sumo sacerdote de Israel, se sintió dividido ante las preguntas de Miriam. Como líder espiritual, buscaba actuar según los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo no quería desatender las preocupaciones de su hermana. Al escuchar los murmullos de Miriam, Aarón se sintió atraído por sus dudas, preguntándose si no había cierta razón en sus palabras. Como sumo sacerdote, Aarón sabía que era responsable de representar al pueblo ante Dios, y su inclinación a apoyar a Miriam también provenía de un deseo de mantener la unidad en la familia. Números capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, al ceder a las quejas de Miriam, Aarón permitió que los celos y la duda se infiltraran en su corazón. En lugar de buscar sabiduría en oración, se involucró en las quejas y preguntas, poniendo en riesgo la armonía y la confianza entre los líderes de Israel. La duda sembrada por Miriam encontró un terreno fértil en Aarón, quien comenzó a cuestionar si Moisés realmente era el único digno de guiar al pueblo, y si él y Miriam no merecían igual respeto y autoridad. Para Aarón, esta situación era aún más delicada, ya que sabía que Dios comunicaba su voluntad principalmente a través de Moisés. Aarón había sido elegido como sumo sacerdote, pero Moisés era el mediador directo entre Dios e Israel. Al permitir que los celos y la ambición corrompieran su obediencia, Aarón comprometió el equilibrio espiritual que su función exigía, colocándose en una posición de oposición indirecta al llamado divino de Moisés. Aarón, como sacerdote, debería haber entendido la seriedad de su participación en la crítica. A pesar de su vocación, era susceptible a las debilidades humanas y al apoyar a Miriam contribuyó a una rebelión velada contra el liderazgo de Moisés. Sin embargo, la intervención divina que vendría demostraría que Dios estaba al tanto de todo lo que sucedía en el corazón de los líderes de Israel. Esta situación revela que incluso para aquellos que ocupan posiciones elevadas, la lealtad al llamado de Dios y la humildad deben prevalecer siempre sobre los deseos personales de reconocimiento y autoridad. La reprensión que Aarón y Miriam recibirían pronto sería un recordatorio de que Dios no divide su autoridad arbitrariamente y que todos deben someterse a su voluntad soberana. Moisés, a diferencia de cualquier otro líder, mantenía una relación única y directa con Dios. En varias ocasiones, Dios se comunicaba con Moisés cara a cara, en una intimidad profunda que superaba los modos habituales de revelación, como sueños o visiones. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Esta relación era una elección divina, y Moisés comprendía el peso de esta responsabilidad, ya que sabía que cada palabra recibida era una orientación esencial para la supervivencia y fe del pueblo de Israel. La proximidad espiritual de Moisés con Dios era el resultado de una vida de fidelidad y obediencia.
Él demostraba humildad y total dependencia del Eterno, buscando sus instrucciones en cada etapa de la jornada. Este vínculo espiritual no era algo que Moisés usara en beneficio propio. Por el contrario, se veía a sí mismo como un siervo encargado de liderar al pueblo, dedicándose completamente a la voluntad divina. En Números capítulo 12, versículo 3, se destaca que Moisés era el hombre más manso de la tierra, una característica fundamental para que pudiera lidiar con la responsabilidad de escuchar directamente la voz de Dios. Esta comunicación directa también era motivo de tensión entre sus hermanos. Para Miriam y Aarón, la exclusividad de esta relación despertaba cuestionamientos sobre la importancia de ellos en la jerarquía espiritual de Israel. Sin embargo, el llamado de Moisés era específico y divinamente establecido, y cualquier intento de cuestionarlo pondría a los cuestionadores en riesgo, ya que estaban desafiando la voluntad de Dios. No solo al hombre Moisés. La forma en que Moisés se relacionaba con Dios influía directamente en la seguridad y espiritualidad del pueblo. Él era el mediador, y por lo tanto, Dios eligió fortalecerlo con un vínculo especial que ningún otro poseía. La seguridad del pueblo dependía de la obediencia de Moisés, pero también del reconocimiento de su autoridad por parte de aquellos a su alrededor. La reprimenda que vendría sería un recordatorio para todos los israelitas de que la soberanía de Dios no puede ser cuestionada sin consecuencias. Así, la intimidad entre Moisés y el Eterno simbolizaba una conexión única, dada a él como un regalo divino, pero también como una responsabilidad extrema. El pueblo necesitaba a alguien que fuera como un vínculo directo con el Señor. Alguien que trajera no solo mandamientos, sino una orientación espiritual que acercara a cada uno más a Dios. Al oír las murmuraciones de Miriam y Aarón, Dios decidió intervenir directamente. El Señor llamó a Moisés, Aarón y Miriam para que se presentaran juntos en la tienda de reunión, un lugar sagrado donde Dios revelaba sus instrucciones y hacía su presencia conocida. Números capítulo 12. Versículo 4. Este llamado era una señal clara de que Dios trataría directamente el conflicto que había surgido, una oportunidad para mostrar a todo el pueblo la seriedad de desafiar su autoridad establecida. Cuando los tres se reunieron en la tienda, Dios descendió en una nube, un signo visible de su gloria y majestuosidad. Aarón y Miriam fueron separados, posicionados para escuchar lo que Dios tenía que decir sobre sus actitudes. El Señor, en su misericordia, no los condenó de inmediato, sino que comenzó reafirmando su elección por Moisés, destacando que él hablaba con su siervo boca a boca y de forma directa. Esta relación era un privilegio único y una pesada responsabilidad. Y Dios quería que Miriam y Aarón entendieran la magnitud de este llamado. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC.
En su reprensión, Dios dejó claro que cualquier murmuración contra Moisés era de hecho una afrenta contra él mismo, el verdadero líder y guía de Israel. Al cuestionar el liderazgo de Moisés, Miriam y Aarón estaban desafiando la voluntad divina, poniendo sus deseos personales por encima de la obediencia y el respeto al Señor. Este recordatorio no era solo para ellos, sino para todos los que presenciaban el evento, ya que la rebeldía contra el elegido de Dios traía consecuencias severas. Después de la reprensión, Miriam fue inmediatamente acometida por la lepra, su cuerpo tornándose blanco como la nieve, símbolo de impureza y aislamiento espiritual. Con esta acción, Dios mostró que el orgullo y la desobediencia eran heridas letales para el alma, y que incluso los líderes no estaban inmunes al juicio divino. La lepra de Miriam representaba su error espiritual, un recordatorio visible de que nadie está por encima de la disciplina de Dios. La intervención divina trajo una lección clara para toda la comunidad. Dios exige respeto y obediencia a su soberanía. La situación reveló que Él conoce el corazón y corrige incluso a sus elegidos para mantener la pureza y unidad de su pueblo. La corrección de Miriam y Aarón sería recordada por todos como una advertencia de la seriedad de seguir la voluntad del Eterno. Al escuchar las quejas y los cuestionamientos de Miriam y Aarón, Dios no permaneció indiferente. Intervino directamente para defender la integridad de Moisés y reafirmar la elección que había hecho al llamarlo para liderar a Israel. En la tienda de la congregación Dios dejó claro que su relación con Moisés era especial y única, enfatizando que se comunicaba con Moisés cara a cara y no a través de sueños o visiones, como ocurría con otros profetas. Números capítulo 12 versículo 8. Esta declaración tenía un propósito: mostrar que Moisés ocupaba una posición de responsabilidad espiritual que ningún otro líder podía cuestionar. Dios explicó que esta cercanía era el resultado de su elección soberana y que Moisés era un siervo fiel en toda la casa de Israel. Su mansedumbre y humildad lo hacían apto para recibir órdenes divinas directamente, reflejando la pureza de su carácter y su dedicación al llamado. La defensa de Dios fue una respuesta directa a las dudas que Miriam y Aarón habían planteado, enfatizando que cuestionar la autoridad de Moisés era una afrenta al propio Dios, quien lo había elegido. Esta intervención también era un recordatorio de que, al designar líderes, Dios les concede una gracia especial para cumplir con sus llamados. Moisés no buscó el liderazgo por ambición o vanidad, fue elegido por la soberanía divina. Al defenderlo, Dios destacaba que la obediencia y el respeto a sus decisiones eran esenciales para la unidad de Israel. Miriam y Aarón necesitaban comprender que el papel de Moisés estaba fundamentado en una profunda alianza espiritual, y su liderazgo era un reflejo directo de la voluntad de Dios. La defensa pública de Dios a favor de Moisés enseñó al pueblo de Israel que la autoridad divina no es una cuestión de favoritismo o preferencia humana, sino un diseño que debe ser honrado y respetado. Este evento reforzó que, al defender a Moisés, Dios defendía el orden establecido, manteniendo la armonía y la paz espiritual entre los líderes y el pueblo. La reprensión divina era una señal de que el liderazgo necesita estar fundamentado en el temor a Dios y en la sumisión a sus propósitos. Por último, Dios mostraba que al criticar a Moisés, Miriam y Aarón no estaban cuestionando a un simple hombre, sino que estaban dudando del propio Dios que lo había ungido. Esta defensa pública marcó un límite claro e innegociable. El respeto por la autoridad establecida por el Eterno es esencial para la prosperidad de su pueblo. Después de declarar su descontento con la crítica de Miriam y Aarón, Dios trajo una reprensión directa y visible para Miriam. De repente, su piel fue acometida por la lepra, volviéndose blanca como la nieve.
Números capítulo 12, versículo 10. Esta condición, además de ser dolorosa y humillante, cargaba un fuerte simbolismo espiritual y social. La lepra, en el contexto bíblico, representaba impureza y alejamiento, siendo considerada una enfermedad que aislaba a la persona de la comunidad y simbólicamente de la presencia de Dios. Al recibir esta sanción, Miriam se vio obligada a confrontar el peso de sus acciones. Su cuerpo, ahora cubierto por una enfermedad repulsiva, era un reflejo físico del orgullo y la rebelión que habían ido instalándose en su corazón. La lepra no era solo una enfermedad, sino una declaración divina de que la santidad y el respeto son principios que deben ser observados por todos, especialmente por aquellos que están en posiciones de liderazgo espiritual. El aislamiento que la lepra causaría en Miriam serviría para un período de reflexión y purificación, mostrando la seriedad de desobedecer la orden de Dios. Esta sanción pública también servía de advertencia al resto de la comunidad. La lepra de Miriam se convirtió en un recordatorio visible e innegable de que el Señor es santo y que cualquier intento de violar sus ordenanzas resultaría en consecuencias. El pueblo de Israel, al presenciar la transformación de Miriam, comprendía que el desprecio a la autoridad divina no era tolerado, y esto reforzaba la necesidad de humildad y obediencia. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la sanción, el propósito de Dios con esta acción era redentor y disciplinario. Deseaba que Miriam fuera restaurada, pero antes necesitaba entender la profundidad de su error. El sufrimiento físico que experimentó la condujo a una experiencia de humildad y dependencia total de Dios, además de renovar su comprensión sobre el papel de Moisés como líder elegido. La lepra de Miriam se convirtió en una advertencia eterna, recordada en las generaciones futuras. Su aislamiento temporal y el dolor que enfrentó fueron una preparación para la restauración que Dios deseaba traer a su vida, enseñándole que la obediencia al Señor es un principio innegociable para quienes desean caminar en santidad. Al ver a su hermana acometida por la lepra, Aarón se sintió profundamente afectado. Su primera reacción fue reconocer el error que ambos habían cometido al hablar contra Moisés. Aarón, comprendiendo la gravedad de sus acciones, clamó a Moisés pidiendo misericordia e intercesión, reconociendo que el juicio que había caído sobre Miriam era un signo de su propia falta. Números capítulo 12, versículo 11. La súplica de Aarón era un reflejo de su arrepentimiento sincero y su comprensión sobre la gravedad del pecado de desobediencia. Aarón sabía que la lepra de Miriam era una reprensión divina y que sin la intervención de Dios ella no tendría cura. Con el corazón quebrantado, se volvió hacia Moisés, suplicándole que intercediera por ella ante el Señor. Este pedido de misericordia era un reconocimiento público de que Moisés era verdaderamente el elegido de Dios y de que habían fallado al desrespetar esta verdad. Aarón, como sumo sacerdote, entendía que el precio de la desobediencia era alto, y su solicitud era también un llamado para que Dios les concediera una nueva oportunidad. El desespero de Aarón ante la lepra de Miriam muestra cómo el juicio divino puede transformar el orgullo en arrepentimiento. Él, que antes había concordado con las murmuraciones de Miriam, ahora clamaba por su restauración y al mismo tiempo por la suya propia. El dolor físico de Miriam se convertía en un espejo del dolor espiritual de Aarón, quien ahora comprendía el valor del perdón y la gracia de Dios. La reacción de Aarón enseñaba al pueblo la importancia de reconocer sus pecados y buscar la reconciliación con Dios. El arrepentimiento sincero era la única respuesta adecuada ante el juicio divino. Y Aarón sabía que la intercesión de Moisés era su única esperanza. Su súplica no era solo por su hermana, sino por su propia paz espiritual y por el perdón de Dios sobre ellos.
Este momento de clamor y humildad de Aarón se transformó en una lección de fe y arrepentimiento, mostrando que ante los errores, el verdadero liderazgo espiritual está marcado por la capacidad de reconocer y corregir sus fallas. Conmovido por el sufrimiento de su hermana y por el desespero de Aarón, Moisés se dirigió a Dios en intercesión, clamando por su misericordia sobre Miriam. Grit is in you. It's in your passion, your perseverance. It's in every challenge you face and overcome. Grit is in you. It's never in Rockin' Protein. Never settle. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. En un acto de compasión, Moisés rogó a Dios que la sanara, demostrando su perdón y su amor fraternal a pesar de las críticas que había recibido. Clamó diciendo: «Oh Dios, te ruego, sánala». Números capítulo 12, versículo 13. Este breve pedido estaba cargado de sinceridad y fe, una súplica para que Dios restaurara la salud y la dignidad de Miriam. La respuesta de Dios fue un ejemplo de cómo su disciplina siempre está acompañada de misericordia. Dios atendió la petición de Moisés, pero estableció que Miriam pasaría 7 días fuera del campamento, en aislamiento, antes de ser restaurada a la comunidad. Este período simbolizaba la purificación y el arrepentimiento necesarios para que ella regresara no solo físicamente curada, sino espiritualmente renovada. Dios mostraba que, incluso al perdonar, Él establecía principios para que el pueblo comprendiera la seriedad del pecado. Moisés, al interceder por su hermana, revelaba un corazón de compasión y humildad, no buscando venganza o justicia propia, sino la restauración de su familia. Este acto reforzó el papel de Moisés como un líder que se preocupaba por el bienestar del pueblo, colocando el perdón y el amor por encima de cualquier resentimiento. La intercesión de Moisés reflejaba el modelo de liderazgo que Dios desea, un líder que ama y perdona, incluso ante faltas y ofensas. Este período de aislamiento fue un tiempo de reflexión tanto para Miriam como para el pueblo de Israel, que vio cómo Dios trataba a sus siervos con justicia y misericordia. El juicio divino, seguido por la restauración, traía una nueva comprensión del carácter de Dios. Él es santo y justo, pero también es compasivo y dispuesto a perdonar a los que se arrepienten sinceramente. La intercesión de Moisés, la respuesta de Dios y el período de purificación de Miriam fueron una lección completa sobre arrepentimiento, restauración y la importancia de la obediencia. Esta experiencia sería recordada por Israel como un recordatorio de la seriedad de respetar el liderazgo de Dios y el poder de la intercesión. La lepra de Miriam requería que ella fuera retirada del campamento, de acuerdo con las leyes de pureza de Israel, que determinaban que cualquier persona contaminada debía ser aislada hasta su curación. Durante 7 días, Miriam estuvo fuera de la convivencia del pueblo. Una experiencia dura y solitaria que la forzó a confrontar el impacto de sus acciones. Números capítulo 12, versículo 14. Este período de aislamiento fue impuesto por Dios como un proceso de purificación física y espiritual, un tiempo para que Miriam reflexionara sobre la importancia de la humildad y la obediencia.
Los días de separación de Miriam no solo la afectaron a ella. Todo el campamento de Israel permaneció en espera, sin avanzar en su jornada hasta que ella fuera restaurada. Este acto colectivo demostraba que, a los ojos de Dios, la disciplina de Miriam era también una enseñanza para el pueblo. Al esperar por ella, los israelitas fueron recordados de que el orgullo y la rebeldía contra el liderazgo establecido por Dios tienen consecuencias que van más allá del individuo. Afectan a toda la comunidad. Estos 7 días de aislamiento no significaban solo un alejamiento físico, sino una oportunidad para que Miriam fuera espiritualmente renovada. El silencio y la soledad que experimentó en el desierto simbolizaban la necesidad de abandonar todo sentimiento de vanidad y orgullo, trayendo su corazón de vuelta a la humildad. Fue un tiempo de confrontación y sanación interior, donde pudo percibir la misericordia de Dios al permitirle esta nueva oportunidad para restaurar su vida y su lugar entre el pueblo. Este alejamiento temporal de Miriam también fue un reflejo de la justicia y la compasión de Dios, quien disciplinó a su sierva sin abandonarla. La presencia del pueblo, aguardando pacientemente su regreso, traía un mensaje de esperanza y perdón. Dios deseaba que ella volviera curada y transformada, una prueba de que Él es fiel en restaurar a los que se arrepienten verdaderamente y buscan la reconciliación con Él. El regreso de Miriam entonces no representaba solo el fin de una disciplina, sino el inicio de una nueva fase espiritual. El período de 7 días de aislamiento había servido como un recordatorio para ella y para todo el pueblo de que la comunión con Dios depende de la humildad y la fidelidad a su llamado. Mientras estaba aislada, Miriam tuvo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre sus actitudes y el impacto de su crítica contra Moisés. La soledad y el silencio la ayudaron a ver sus fallas y a entender el valor de la obediencia a Dios. El aislamiento, aunque doloroso, sirvió para revelar las raíces de orgullo y celos que habían crecido en su corazón, enseñándole la importancia de honrar el llamado divino de cada uno. La transformación interior de Miriam fue el resultado de una intensa travesía espiritual, donde Dios la guió para ver el peso de sus propias limitaciones. El alejamiento de Miriam la hizo comprender que el liderazgo es un privilegio, pero también un llamado a la humildad. En su reflexión, pudo ver cómo Dios valora la mansedumbre y la sumisión, y que cualquier posición de autoridad exige un compromiso con el servicio y el respeto a la voluntad divina. El orgullo y el deseo de reconocimiento que habían motivado sus murmuraciones ahora le parecían ínfimos ante la majestuosidad y la justicia de Dios. Durante estos 7 días, Miriam fue desafiada a buscar la verdadera humildad y a reconocer que Dios establece el liderazgo de acuerdo a sus propios propósitos. Ella comprendió que Moisés, Aarón y ella misma tenían roles específicos y que su armonía dependía de la aceptación y el respeto a esos designios. Este período de arrepentimiento y reflexión la llevó a una comprensión más profunda de su lugar en la obra de Dios y aprendió que el propósito de Dios es mucho mayor que cualquier ambición personal. La transformación espiritual de Miriam se reflejaría en sus futuras acciones, pues ahora llevaba consigo la sabiduría adquirida en medio del aislamiento y la disciplina divina. Este tiempo de reflexión le enseñó, y a todos los que lo presenciaron, que Dios desea líderes de corazones puros, comprometidos con el amor y el servicio desinteresado. La disciplina que recibió se convertiría en un recordatorio constante de que la verdadera grandeza está en servir y obedecer a la voz del Señor. Este proceso de purificación hizo de Miriam un ejemplo para todo el pueblo, una prueba de que Dios restaura y transforma a los que se arrepienten sinceramente.
La lección que aprendió en su período de aislamiento se convertiría en parte de la herencia espiritual de Israel, transmitiendo la importancia de la humildad a las futuras generaciones. El episodio de la reprensión divina contra Miriam y Aarón reveló lecciones preciosas sobre la naturaleza del liderazgo que Dios espera de sus siervos. Dios no elige líderes para promover sus propias ambiciones, sino para que sirvan al pueblo con humildad y obediencia. La reacción de Miriam y Aarón demostró cómo la búsqueda de reconocimiento y el orgullo pueden obscurecer incluso a aquellos que fueron elegidos para guiar al pueblo de Dios. Este episodio enfatizó que el liderazgo espiritual es una responsabilidad sagrada, no una posición de prestigio. El papel de un líder entre el pueblo de Dios es guiar a los demás en sumisión a la voluntad divina, y Moisés era el ejemplo perfecto de humildad. Siempre se mantuvo manso y dependiente de Dios, poniendo las necesidades del pueblo y la voluntad de Dios por encima de cualquier deseo personal. Miriam y Aarón, al murmurar contra él, desconsideraron esta virtud fundamental del liderazgo y al hacerlo comprometieron la armonía espiritual de Israel. La disciplina aplicada a Miriam era un recordatorio de que cualquier posición de autoridad debe ir acompañada de un espíritu sumiso y respetuoso hacia los designios divinos. La humildad es la base del verdadero liderazgo, ya que permite que el líder escuche y obedezca a Dios sin ser guiado por el orgullo o la necesidad de afirmación personal. Dios quería mostrar al pueblo que el liderazgo es una extensión de su amor y cuidado, y que debe ejercerse con responsabilidad y temor. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Esta experiencia de disciplina fue una advertencia para todos los israelitas de que la murmuración y los celos generan desorden y alejamiento de Dios. El Señor exigía que sus líderes fueran ejemplos de obediencia y fe, inspirando al pueblo a seguir a Dios con un corazón sincero y fiel. El liderazgo es, en última instancia, un llamado a la humildad, y la historia de Miriam vino a ilustrar cómo Dios moldea y corrige a sus siervos para que estén capacitados para guiar a su pueblo. Este episodio sirvió para fortalecer a los líderes y para recordar a todos que el Señor es el verdadero guía de Israel. Enseña que el respeto y la obediencia a su voluntad son las bases de un liderazgo que trae bendiciones y paz a la comunidad. Después de 7 días de aislamiento y reflexión, Miriam fue restaurada y regresó al campamento. Este regreso simbolizó no solo la sanación de su lepra física, sino también la renovación espiritual que experimentó durante su ausencia.
Israel, al verla regresar, fue testigo de la gracia y la compasión de Dios al restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El regreso de Miriam estuvo marcado por un sentimiento de renovación, tanto para ella como para la comunidad que la aguardaba. El pueblo de Israel aguardó pacientemente el retorno de Miriam, y su reintegro al campamento demostró la unidad y el perdón que siempre deberían caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios. Al recibirla de nuevo, Israel expresaba el deseo colectivo de seguir la voluntad de Dios, aprendiendo de la experiencia de Miriam y renovando su compromiso con el respeto y la obediencia a la liderazgo establecida. La restauración de Miriam fue un signo de la misericordia de Dios, que incluso disciplinando a sus siervos, siempre ofrece una nueva oportunidad de arrepentimiento y un nuevo comienzo. Su regreso al pueblo indicó que, aunque la disciplina era necesaria, el objetivo final de Dios es siempre restaurar y edificar a los que erran. La comunidad de Israel, al presenciar el reingreso de Miriam, fue recordada de que todos pueden buscar la reconciliación con el Señor. Este momento de restauración sirvió como un símbolo de la compasión de Dios y de su deseo de traer sanidad y unidad a su pueblo. La experiencia de Miriam fue una lección viva para Israel, y su regreso a la comunidad marcó el final de una corrección y el comienzo de una nueva fase de armonía y respeto por el liderazgo de Moisés. La curación y restauración de Miriam representaron el deseo de Dios de reconciliar y transformar, haciéndola un ejemplo vivo de la gracia divina. Israel seguiría adelante llevando consigo la memoria de este episodio como un recordatorio constante de la importancia de vivir en santidad, humildad y respeto por la autoridad divina. El episodio de Miriam y la reprimenda divina dejó un legado de enseñanzas para el pueblo de Israel y para todos los que vendrían a conocer esta historia. En primer lugar, Dios mostró que Él observa y conoce los corazones, y que incluso los líderes necesitan vivir en sumisión y humildad. El orgullo y el deseo de reconocimiento fueron severamente reprimidos, reforzando la necesidad de respetar el llamado de cada individuo conforme a la voluntad de Dios. La reprimenda a Miriam también enseñó que la disciplina de Dios no es punitiva, sino correctiva. Al permitir que ella pasara por un periodo de aislamiento y dolor, el Señor estaba moldeando su carácter y fortaleciendo su fe. Israel entendió que la obediencia y el respeto por el liderazgo establecido por Dios son esenciales para mantener la comunión y la protección divinas. La experiencia de Miriam se convirtió en un hito para el pueblo, enseñándoles a valorar la unidad y a evitar murmuraciones que podrían perjudicar la armonía y el orden espiritual de la comunidad. Dios mostró que el papel de cada líder es vital para el bienestar de Israel, y que cualquier intento de menospreciar o subvertir este liderazgo es una afrenta a su propia autoridad. Estas lecciones eternas nos recuerdan que el liderazgo espiritual es un llamado a la humildad y al servicio. Miriam, después de esta experiencia, se convirtió en un ejemplo vivo de la disciplina y la restauración divina, reflejando la santidad y la compasión de Dios. Este episodio, registrado en las Escrituras, continúa enseñando sobre la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la gracia de Dios que restaura y transforma. La reprimenda de Dios a Miriam no solo la corrigió, sino que también edificó a Israel con una lección que se transmitiría por generaciones. El Señor es fiel en disciplinar y restaurar, y todos los que buscan a Dios con un corazón humilde y contrito encontrarán en Él misericordia y una nueva oportunidad de caminar en rectitud.